Hola, soy Omai. Puede que muchos no lo sepáis, pero en Omai Global News tenemos un podcast. Hace unos meses decidimos empezar con él y ya estamos en la segunda temporada y llevamos más de 26 programas. El podcast se llama Los Destacados by Omai Global News y está en todas las plataformas digitales que podáis encontrar. El podcast es semanal y en él hablamos de todo lo que está ocurriendo esa semana en internet, desde ciencia, cine, música, cultura, viajes, gastronomía, todo. Y para toda la gente que veis el canal de YouTube pero no conocíais el podcast, queríamos traeroslo un poco hasta aquí. La semana pasada estuvimos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y pudimos grabar allí un programa. Y eso es justo lo que queremos que veáis hoy. Tenéis en la descripción toda la información para encontrar el podcast y os dejo disfrutar el de esta semana. Hola, bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de Omai Global News en el que cada semana hablamos de la actualidad digital. Y qué mejor actualidad que la política, ¿no? Al final nunca nos hemos adentrado en este programa en la política y vamos a dar un primer paso. Por fin. Sí, y además desde el sitio más indicado, que es la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas. Eso es, estamos en Bruselas, hemos venido al Parlamento Europeo y tenemos con nosotros a una invitada muy especial, que es Sira Rego, eurodiputada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria y la Izquierda Verde Nórdica de España. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme a compartir este ratito. Un placer. Un placer. Conmigo también están Julián Hernández, Hola. Paloma Gil y yo soy Joaquín Reisa. Y bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a entender qué está pasando en el Parlamento Europeo. Bueno, Pues para mí me gustaría empezar con una pregunta que al parecer quizá puede parecer un poco sencilla, pero quizá no lo es tanto. ¿Qué es Europa? ¿qué es Europa? Es un continente. Bueno, es una alianza de países que se ponen en un momento de acuerdo para tener un gobierno común. Algunas fuerzas políticas que somos críticas con este modelo, lo que planteamos es que lo deseable sería apelar o recordar el principio, el origen por el que se crea Europa, con un viejo sueño de una Europa solidaria, de los pueblos que pone en el centro la cultura, las relaciones sociales, los servicios públicos, y no la Europa que tenemos ahora, que creemos que es una Europa demasiado interesada por las relaciones estrictamente económicas y que a veces deja atrás a muchas personas, ¿no? Y muchos derechos. Sí. Y además tú acabas de aterrizar también en Bruselas, en el Parlamento Europeo, hace poquito, porque te estrenas como miembro del Parlamento Europeo. Sobre todas esas cosas, ¿cuáles crees que son las más graves o las que de verdad necesitan un cambio hoy en día y que quizá pueden conectar más con la gente joven? Pues mira, para nosotras uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la cuestión del cambio climático. Nos parece una cuestión sustancial porque además el cambio climático afecta desde todas las perspectivas a todos los pueblos de Europa y a todas las personas, por lo tanto, que vivimos en los pueblos de Europa. Y yo creo que ahí la gente joven nos está dando una lección maravillosa, ¿no? de cómo y hacia dónde consideran que tienen que ir las cosas precisamente para que este reto también tenga una traducción de alcance desde las instituciones y, por supuesto, de las instituciones europeas. Por lo tanto, yo os diría, fundamental todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la economía. Al final, esto de la economía parece una cosa muy alejada de nosotros y de nosotras, de nuestra vida cotidiana, y la economía está presente prácticamente en todo lo que sucede, ¿no? Tiene que ver con tener empleos de calidad para poder tener un futuro decente, tiene que ver, por ejemplo, también con la defensa de los servicios públicos, tiene que ver, al final, con pequeñas y con grandes cosas, ¿no? ¿Dónde se pone la mirada? ¿En la economía que necesita la gente o en la economía que necesitan los mercados? Bueno, son, digamos, como por poner ejemplos, dos grandes retos, ¿no? Sí. Es interesante ver cómo, o sea, al final el medio ambiente es un tema que involucra a todo el mundo, da igual de la ideología que seas, pero es como que ha necesitado politizarse de alguna manera para que realmente se empiecen a tomar medidas a raíz de esto, ¿no? ¿Por qué crees que no es algo que todo el mundo debería estar involucrado sin importar de qué partido fueses? Bueno, el problema es qué alcance tienen las medidas que tomamos para realmente frenar el cambio climático, ¿no? Al final el problema que tenemos sobre todo es que tenemos una manera de vivir que hace que a veces sea complicado tomar las medidas. Por lo tanto, nosotros también ahí somos críticos en el sentido de es muy complicado para determinadas fuerzas políticas ser verdaderamente ecologistas o verdaderamente verdes, porque las medidas que están planteando son apenas cosméticas. Si queremos de verdad poner medidas encima de la mesa que frenen el cambio climático, tenemos que ser muy valientes y muy audaces y plantearnos que a lo mejor estamos viviendo de una manera que está desafiando los límites del planeta y que, por ejemplo, la economía sí que es un elemento muy importante. Es decir, si traemos comida que viene producida de otros países, que viene en aviones o en cargueros que necesitan petróleo,
estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades. Sin embargo, si planteamos una economía que produzca en los sitios donde vivimos, pues reduciremos significativamente, por ejemplo, la huella de carbono, las emisiones y demás. Son cuestiones de mucho calado al final. Sí. Bueno, es una de tus especialidades, ¿no? La soberanía alimentaria. Sí, bueno, yo he trabajado muchísimo tiempo en temas de soberanía alimentaria, me interesa muchísimo, la verdad, sí. A mí me interesaba de esta parte, sigo un poco, porque a mí la verdad que el tema del medio ambiente me parece como importantísimo a día de hoy, ¿no? Sí. Y aparte de lo de la soberanía alimentaria, eres diplomada en nutrición y dietética. Sí. Y una de las últimas cosas que se ha lanzado por parte de la Organización Mundial de la Salud es esa necesidad de reducir el consumo de carne a nivel radical, ¿no? Súper importante. Claro. ¿Cómo se está avanzando desde el Parlamento Europeo en esta dirección? Bueno, tiene alguna medida de sugerencia de pautas saludables, lógicamente, sobre todo por todo lo que tiene que ver también con los guiños a la Organización Mundial de la Salud, sí. Pero al final el problema es que, por ejemplo, los tratados de libre comercio que firma y que impulsa la Unión Europea con otros países, pues muchos no se preocupan por la soberanía alimentaria y en última instancia por la calidad de los alimentos que consumimos. Por ejemplo, la regulación en Europa es mucho más estricta a la hora de producir alimentos. Firmar tratados de libre comercio hace que en muchos casos toda esa seguridad que teníamos y todos esos controles prácticamente desaparezcan e introduzcamos alimentos que no nos dan las mismas garantías que las que teníamos hasta ahora, ¿no? Es decir, sí que es cierto que hasta ahora había una regulación mucho más estricta que ahora pues está viendo flexibilizada, por ejemplo, con todos los tratados de libre comercio. Bueno, creemos que hace falta apostar también por el impulso de políticas alimentarias que verdaderamente pongan en el centro la salud. Ahí ya siempre aprovecho para hacer el guiño a la dieta mediterránea, ¿no? Que sí. Hay que recuperarla, que es la nuestra. Luego hay otras muy buenas, también, quiero decir. Pero la dieta mediterránea es una dieta que está muy bien y en términos de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente también es estupendo. De las mejores. Estamos hablando de asuntos muy importantes, sobre todo asuntos que conciernen absolutamente a todo el mundo, pero sin embargo con estas cosas y también el tema del cambio climático no hemos visto que mucha juventud se haya sentido conectada a la política para participar políticamente en estos asuntos, pero sí que han salido, por ejemplo, en movimientos como Fridays for Future y la semana pasada, el viernes en Madrid, tuvimos una manifestación histórica. ¿Cómo crees que se puede transferir toda esa gente, toda esa juventud que sí que está interesada en el cambio climático y en salir a la calle a protestar por sus derechos para que luego se interesen por la política y más por la política europea? Bueno, yo creo que lo primero es que creo que la política es algo que sucede normalmente fuera de las instituciones, que normalmente tenemos asociada la política estrictamente a lo que sucede en las instituciones. Sí. Y yo creo que muchas veces se hace política en la calle, en las movilizaciones, por ejemplo, y en este programa que estáis haciendo también, aunque no se hable estrictamente de política. Comunicar de otra manera es también hacer política, porque al final estamos cambiando el sentido común de la gente o estamos incidiendo de una manera determinada y estamos haciendo política. Entonces, lo primero sería hacer un enorme trabajo, que yo creo que ahí tenemos un papel como complementario, ¿no? Desde distintos, en el que empecemos a hablar de la política como algo que no está solamente en las instituciones. Y luego, desde luego, tiene una enorme complejidad la organización de una expresión de movilización, por ejemplo, de una movilización, trasladarla a lo institucional. Pero ¿por qué no seguir apostando por estos movimientos y por qué no hacer una propuesta concreta de que todos estos movimientos tengan una cierta capacidad y una cierta conexión con las gentes que trabajamos en el ámbito institucional, ¿no? Que haya un diálogo abierto. Nosotros en ese sentido trabajamos muchísimo siempre con todos los colectivos que están organizados y con toda la gente que está generando movilización en la calle, y nos encanta sentarnos a trabajar con ellos, y no tanto para ser nosotros los protagonistas de ese cambio, por ejemplo, desde Unidas Podemos, desde el trabajo que hacemos tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo, sino para ser un instrumento más, es decir, para que la gente utilice el canal simplemente como vehículo, como herramienta para llegar a depositar sus demandas también en las instituciones. Pero insistir mucho en que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por trasladar esto de que la política la hacemos casi todos los días con nuestros gestos cotidianos también, ¿no? Sí. Al final, la gente joven se siente como muy desconectada de todo, lo que estabas diciendo tú, que solamente nos sentimos como conectados con cosas de medio ambiente o cosas que no parecen tan política o que no se tratan normalmente en la política. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir
para la gente más joven que quiere involucrarse, no sabe cómo podríamos... Pues fijaos que yo creo que el primer paso lo tenemos que dar las organizaciones políticas de hacer una profunda autocrítica. Primero diagnosticar por qué no hay más gente joven incorporada y hacer un esfuerzo por abrirnos. Y yo creo que esas son siempre tareas pendientes que nos viene bien además estar en espacios así porque nos permite hacer esta autocrítica, ¿no? Tarea pendiente, pero creo que nos han dicho que este año es el Parlamento más joven, ¿verdad? Sí. Bueno, más eso también es, poco a poco. Y de más mujeres, eso también es algo que al claro. que dar la enhorabuena. Y luego sí hay más mujeres incorporadas, es decir, la cuestión de género y la cuestión de jóvenes son dos asignaturas pendientes, ¿no? Y luego, desde luego, por parte de los colectivos de gente joven y demás, exigir que los elementos que preocupan estén en la agenda política, porque al final, insistimos, no es una cuestión que ataña estrictamente a la población más adulta, sino que estamos dirimiendo cuestiones que van a comprometer a las siguientes generaciones, por lo tanto tiene muchísimo que ver con lo que está pasando y le está pasando ahora mismo a las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces tiene que haber una exigencia, tiene que ser un diálogo abierto entre bien quienes estamos aquí y quienes están organizados y tienen peticiones que están al otro lado, y abrir en canal las organizaciones políticas para que entre la gente joven y sea protagonista en primera persona de los cambios y de las propuestas que tienen. Sí, y hablando específicamente de las instituciones europeas, antes estábamos comiendo y hemos llegado, quizás sin querer, a la conclusión de que las instituciones europeas están hechas complejas para que así lo sean, para que la gente no pueda entender la envergadura y la verdad detrás de todo eso. Claro. ¿Crees que eso es cierto? Sí. Absolutamente. Bueno, de todos modos es que yo insisto mucho en el asunto, ¿no? Que nosotros es que somos una organización como bastante crítica con la estructura europea, por lo tanto, claro, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas. Es un modelo de instituciones que, bueno, pues que son complejas, en las que se dan singularidades. Por ejemplo, el Parlamento Europeo no tiene prácticamente, es un Parlamento que tiene iniciativa para colegislar, ni siquiera tiene una iniciativa legislativa como tienen los parlamentos. Esto es una anomalía democrática y esto hay que decirlo, es decir, casi que tenemos el papel justito para ser una parte de quienes están legislando. Se legisla y se tiene iniciativa en otros espacios, como la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Por lo tanto, bueno, son complejas, son muy complejas. Digamos que hay como varias estructuras donde se toman decisiones diferentes, con distintas competencias y con una interconexión complicada. A nosotros nos gustaría también mencionar, por si acaso, que además de ofrecerte a ti estar en este podcast, que nos encanta que estés aquí, hemos hablado con Irache García Pérez e Eider García Zabal del PSOE y no han podido estar aquí, por eso queríamos tener, pues, quizá más voces de otros ámbitos políticos que también llevaban más tiempo aquí. Pero la pregunta era, ¿crees que los fracasos que puede tener cada país se externalizan hacia Europa y las cosas que salen bien el mérito se lo llevan los propios países? Pues fíjate, yo creo que hay una relación más bidireccional. Yo creo que somos la consecuencia de unas reglas del juego los países de Europa, pero al mismo tiempo las reglas del juego son la consecuencia de un montón de identidades de países distintos con sus fracasos y sus virtudes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa como que va en las dos direcciones. Sí que creo que, por ejemplo, las reglas del juego que se deciden en Europa las sufrimos en nuestros países. Quiero decir, por ejemplo, Europa llega aquí y decide que la política para resolver la crisis es la austeridad y los recortes, y nosotros lo sufrimos en nuestros países precisamente con recortes a los servicios públicos, a la educación, a las políticas de igualdad, al empleo. Entonces, bueno, pues de alguna manera estamos participando en el diseño de unas reglas del juego que luego cuando las aplicamos en nuestros propios países de origen nos están perjudicando. Pero también supongo que a la inversa, ¿no? También de alguna manera vienen bien. Por ejemplo, con toda la polémica que ha habido en los últimos meses con Madrid Central en Madrid, que se quería paralizar, un poco ese miedo a la multa europea en caso de que se sobrepasaran las medidas de contaminación ayudó a que al final la moratoria desapareciera y se parara un poco esa
¿no? O sea, que también viene marcado por Europa algunas cosas que benefician. Sí, claro, luego hay elementos que son positivos, sin duda alguna, y precisamente nosotras lo que planteamos es que lo que es una pena es que Europa, que podría ser una alianza que verdaderamente impulsara medidas que sirvieran para el progreso humano, para el progreso social y demás, pues a veces se quede solamente en pequeños detalles o en algunos detalles cuando podríamos tener medidas de verdadero alcance, claro, que nos sirvieran de verdad para tener una Europa un poquito diferente, ¿no? Claro. Pero está claro que hay cosas que son muy interesantes. Desde luego. Y ahora que se estrena una nueva legislatura, ¿qué es lo primero que se va a poner sobre la mesa, en lo que vais a participar también vosotras? Pues fíjate que lo primero que hemos participado, porque yo tuve la oportunidad de ser la candidata a la presidencia del Parlamento Europeo, me quedé a muy poquito de ganar. Precisamente lo primero que pusimos en el eje central de nuestro discurso fue la exigencia de poner en marcha una comisión especial de investigación para el cambio climático. Ha sido la primera medida que hemos pedido, ¿no? Hay una posibilidad de impulsar comisiones especiales de investigación que son bastante además ambiciosas y tienen algunas medidas de cierto alcance, y lo que hemos considerado, lo que hemos impulsado desde nuestro grupo de la Izquierda Unitaria es que era muy importante que Europa se vinculara y se implicara en una comisión que verdaderamente hiciera un análisis global de qué está pasando con el cambio climático y cómo podemos comprometernos con políticas de alcance precisamente para tratar de frenarlo, de mitigarlo en la medida de lo posible. Esa ha sido nuestra primera medida. Y cuando un partido político pone eso sobre la mesa aquí en el Parlamento Europeo, ¿también tiene la misma charla con la representación del partido de su propio país para llevar eso quizá al Congreso y para que se haga quizá más apoyo de parte del país? Claro, nosotras veníamos de hacer un trabajo intenso en el Congreso pidiendo que se declarara la situación de emergencia climática y demás, y siempre hay un diálogo muy abierto entre las medidas que se pueden tomar en el país de origen, en el Estado miembro, y luego, por supuesto, qué traducción tiene a nivel europeo. Aquí, como Europa se supone que impulsa directivas y medidas que luego se transponen a los Estados y permiten legislar en lo concretito, pues la cosa era abrir esta comisión con la posibilidad de que luego tuviera un retorno, y teniendo en cuenta que previamente desde el Congreso también habíamos hecho este trabajo de presión, ¿no? Y también hemos escuchado que ha sido el año en el que, bueno, uno de los años en los que más gente ha participado, sobre todo teniendo en cuenta que las anteriores elecciones al Parlamento Europeo el porcentaje iba bajando y además preocupantemente porque la gente joven no participaba, y hemos tenido la suerte, después de mucho trabajo de parte de estas instituciones, en que ha subido eso. Además del trabajo de las instituciones, ¿qué ha hecho que subiese el porcentaje de gente que ha participado en las votaciones y sobre todo gente joven? Pues yo creo que fundamentalmente el hecho de que ha coincidido con otros procesos electorales, en España sobre todo, que ha coincidido, como sabéis, con las autonómicas y con las locales. Esto ha tenido un efecto de movilización de voto y ha afectado también a la participación de las elecciones europeas. En otros países la participación ha sido similar a la anterior. Y lo cierto es que es verdad que hay una sensación como muy de pertenencia a Europa por parte de muchos países, y también en España particularmente, pero sin embargo creemos que la participación no es tan alta como con otros procesos, porque se tiene la sensación de que las instituciones europeas se quedan muy lejos, como que Bruselas está muy lejos de Madrid, ¿no? Al final Bruselas está a 2 horas de vuelo. Y lo que pasa en Bruselas nos afecta muchísimo en el día a día. Sí, pero creemos que no hay información suficiente, que la gente no sabe qué es lo que se trata aquí y por qué es importante. O sea, por ejemplo, en España especialmente, yo creo que entre la gente joven ha habido en los últimos años, incluso meses, como un crecimiento brutal en el interés hacia la política. Frente a hace 5 años, que todo el mundo decía que le daba igual, ahora ves a la gente joven y realmente está interesada, por el motivo que sea. ¿Crees que esto también se refleja hacia la política europea, o hay esta barrera de la que hablamos que hace que el interés hacia un lado no llegue al otro? Yo creo que hay una barrera, hay una cierta barrera, porque precisamente fijaos que muchas de las cuestiones que se resuelven en la política en España al final terminan siempre con la pared de, bueno, es que esto es una directiva europea o esto se ha decidido en Bruselas, ¿no? Y parece como que siempre el comodín de Bruselas siempre viene muy bien para dar respuesta a casi todo lo que no nos viene bien en política en España, ¿no? Externalizando la culpa. Esto es, muy buena apreciación. No es mío, lo he leído en un libro. Bien, pero bien, muy
Entonces, claro, parece que hay como una especie de bloqueo informativo también, a veces tengo esa sensación, ¿no? Que en parte somos las gentes que estamos más en la política institucional las responsables, ¿no? De no contar más, de no llevarnos más lo que sucede en Bruselas al territorio, ¿no? De contarlo en nuestros países de origen, porque insisto mucho en esta idea, muchas de las cosas que suceden en nuestro día a día se deciden aquí, no se deciden allí, y nos afectan directamente allí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a trabajar para romper este bloqueo, ¿no? y para acercar Bruselas a Madrid. Desde luego. Una de las cosas que nos comentaba una compañera tuya con respecto a lo que se está haciendo para esto es que se está empezando a involucrar mucho más la comunicación digital. O sea, no solo con la prensa tradicional, sino empezar, por ejemplo, el hecho de que hoy estemos nosotros aquí es totalmente algo que hace unos años no hubiese sido factible, ¿no? Pensar en influencers o en claves digitales como una parte más de la comunicación del Parlamento Europeo con la gente. Claro, es que, por ejemplo, con este tipo de comunicación y con este tipo de espacios, lo que se está abriendo es una oportunidad enorme para conectar directamente con lo que está sucediendo en un montón de sitios del mundo y en un montón de sitios donde se toman decisiones que nos afectan. Sí. A mí es que me parece espectacular todo este tipo de canales de comunicación y me parecen básicos para que nos entendamos. Por eso os decía que esto también hace política desde otro lugar, ¿no? Sí. Y desde Bruselas, ¿cómo se está viendo que España vuelva a tener elecciones en noviembre? ¿Se comenta sobre eso o la gente directamente...? Os parecerá increíble, pero yo no he escuchado todavía demasiado. Apenas con un cierto... Bueno, quiero decir, estamos hablando de los pasillos y de lo cotidiano, ¿no? Del cuerpo a cuerpo casi. Bueno, se comenta algo con una cierta sorpresa, con una cierta preocupación y también con un cierto temor a ver qué es lo que sucede, porque claro, esto es como que se han tirado los dados y a ver cómo, y todo el mundo está con esta escena previa que va a cámara lenta de los dados cayendo, a ver que salga el 6 doble y a ver qué sucede, ¿no? Al final. Entonces estamos en una situación como, y yo creo que se ha contagiado un poco, ¿no? El a ver qué pasa ahora, porque... Es casi como si estuviésemos siguiendo una serie a tiempo real, ¿no? Eterna, una serie eterna. Como el final de Juego de Tronos, que llega pero no llega. Pero no llega, y parece que se resuelve pero no se resuelve. Así es. Y desde Europa se preocupa o se ve con preocupación el auge que puede haber también en España de la extrema derecha. Sí, pero como tenemos a la extrema derecha aquí, bueno, pues hay gustos un poco para todo. Tened en cuenta que el arco parlamentario europeo tiene bastante extrema derecha en distintos grupos parlamentarios, por lo tanto, bueno, pues evidentemente sí, lo que hay una parte que evidentemente lo ve con bastante preocupación y se expresa tal cual, y hay otra parte que se siente muy identificada, por lo tanto... Entonces este es el peligro que tiene, ¿no? Que las dos caras de la moneda. Vale. Pues muchísimas gracias, Sira. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer, de verdad. Pues acabamos de despedir a Sira Rego, la verdad que ha sido súper interesante y hemos hecho un pequeño juego de sillas aquí en el plató. Yo estoy en este lado. Eso es, porque ahora tenemos con nosotros a dos invitados nuevos. Tengo conmigo a Rush Smith, que es creador de contenido y publicista y uno de los pocos canales que ha dado un giro en su contenido hacia la actualidad de la información. Y también está conmigo Carlota Bruna, que es activista por los derechos de los animales y por el medio ambiente, estudiante de nutrición y dietética y también creadora de contenido. Muchas gracias por estar aquí. Que nosotros los destacados estamos acostumbrados a tener entrevistas de uno a uno y ahora tener a dos pedazos personas para entrevistar para nosotros es todo un orgullo. Y además desde aquí, desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo. Estamos como en un sitio muy expuesto además, los que nos estén viendo en vídeo saben dónde estamos, que estamos rodeados de gente y esto es un poco intimidante. Sí. Empezamos explicando un poco el día. Nosotros hemos salido como a las 9 de la mañana desde el aeropuerto de Madrid, hemos venido directos a Bruselas. Vosotros habéis salido desde Barcelona. Exacto, sí. Hemos salido con un vuelo a las 9:25 y sobre las 11:30 ya estábamos en el aeropuerto de Bruselas. Que habéis tenido suerte de no tener turbulencias porque en nuestro avión había bastantes turbulencias. No, ha habido un poco de turbulencias. ¿Ah, sí? No sé si tú las has notado, quizás estabas demasiado... Puede ser que estuviera dormido, yo qué sé. Yo las he notado que yo en nuestro avión también había gente dormida. Wow. ¿Para qué hemos venido a Bruselas? ¿Qué estamos haciendo aquí exactamente? Pues un poco conocer todo lo que tiene que ver con el Parlamento Europeo y un poco su funcionamiento, poder conocer a gente que trabaja aquí de primera mano y hacerles las preguntas que yo creo cualquier ciudadano puede tener y
un poco es todo eso, ¿no? También traer nuestro mensaje, nuestras luchas, ¿no? Pues la lucha LGTBI, la lucha por del los medio ambiente, derechos de los animales. sí, exacto. Y también tener entrevistas con gente que se dedica a esto y que está en las comisiones de nuestra lucha, como si dijéramos, y hacerle las preguntas para ver qué se está cociendo aquí también en Europa sobre estos temas. Bien, Tú ya has tenido una entrevista. Te Sí, hemos dos, dejado de antes. hecho. ¿Dos? Sí. ¿Qué tal han ido? Muy bien. ¿Con quién han sido? Han sido con Javi López, de Comisión de Medio Ambiente, del PSC, y después Alberto Tarrás, que es como, no es comisionario, es como lo de debajo, no sé cómo se llama ahora mismo, más abajo, pero que Sí. como ayudante, como si dijéramos, pero es de Vox, entonces era para hacer El como contraste, ¿no? el contraste, exacto. ¿Y qué es Qué lo bueno. que les has preguntado? ¿Qué querías preguntarles? He preguntado qué tal la cumbre de Nueva York del clima, que ha sido trending topic estos días, pero sé que en España hay mucha desinformación sobre esto porque la gente ha como dado mucho eco, pero no se sabía muy bien qué se hacía, y he preguntado qué tal se hacía, o sea, qué se había hecho y qué se había hablado. Y después también he preguntado bueno, el impuesto de la carne que se está pensando Alemania. Y bueno, cosas de estas. Creo que es la única de todo el grupo que ha tenido una entrevista con alguien de Vox. Sí. Sí, Sí. Muy Todos los interesante demás que nos hayas hemos querido negado enseñarlos dos. totalmente, Totalmente. a darles voz, pero tú querías ese contraste de... Claro, porque de hecho Javi López del PSC me ha dicho que directamente los comisionarios que están dentro del medio ambiente no hacían pactos del medio ambiente con ellos. Entonces digo, bueno, entonces ¿para qué están aquí si no hacen pactos ni les interesa esto? Entonces, Forman parte de la comisión. exacto. Entonces, ¿por qué están? No sé, no lo sé, por eso he ido a preguntar. ¿Para vetar Pero temas me han o qué te han dicho? No lo sé, me han dicho que en teoría que están allí, pero que se van a ir dentro de poco. Que se van a ir. De paso. Están de paso, sí. Wow. Wow. Porque Una de las- no se ponen nunca de acuerdo en todas las políticas, o sea, es imposible. Dicen que es algo que no se puede conciliar. Claro, eso es un contraste muy grande. Claro, Cuanto menos exacto. curioso. Sí, sí, sí. Súper interesante. Curioso total, sí, sí. Nosotros hemos estado hablando ahora con Sira Rego y una de las cosas que ha dicho que me ha parecido súper interesante es que comunicar es hacer política. O sea, aunque nosotros no estemos en nuestro día a día metidos en el mundo de la política, ni mucho menos, el mero hecho de estar comunicando, en cierto modo, estamos haciendo política, ¿no? Pues estamos lanzando un mensaje, sea cual sea, y la gente lo escucha y debate sobre él o lo piensa, ¿no? Entonces, quería ver cómo veis vosotros esto, porque al final cada uno tenéis vuestro mensaje, un mensaje muy marcado. ¿Cómo consideráis que estáis haciendo política? Bueno, yo de una manera o de otra, yo creo que sí, porque es verdad que yo también expongo, yo siempre digo que expongo lo que la gente muchas veces no quiere ver, ¿no? Pues qué pasa en los mataderos, qué pasa en las granjas, qué pasa detrás de la industria de la moda y todas esas cosas. Entonces yo creo que a partir de mucha información que comparto sí que la gente cambia de comportamiento muchas veces y entonces elige unas cosas antes que otras y sí que es verdad que en ese aspecto yo creo que es más hacer política quizás. Quizá en mi aspecto. Yo creo que todo el rato estamos haciendo política, al menos yo todo lo que hago es política. Yo cuando me decido ponerme una ropa por cierto fabricante o por cómo se ha producido esa ropa y no otra, estoy haciendo política. Yo cuando no como carne, no es porque no me guste la carne, es porque es una forma de protesta, es una forma también de hacer política y sobre todo, por ejemplo, cuando me pongo una camiseta del fantasma este de Geisper y voy a la fiesta mayor de mi pueblo con ella, también estoy haciendo política, porque al final siempre estás poniendo un debate, estás forzando a la gente, estás poniendo en ese lugar algo que hace que a la gente le haga pensar, Exacto, sí. estés donde tú estés. Entonces, al final, toda nuestra expresión, creo, de todo. nuestras decisiones en la vida son políticas. Por eso me hace mucha gracia, el otro día no recuerdo quién veía en los stories, que decía, no, es que la opinión política es un gusto. Digo, no, vamos a ver, un gusto será... ¿El si café te con gusta, leche de avena sí, o exacto. de almendra? Pero cuando tú tienes una opinión, que es eso, es una opinión, no un gusto, es porque tienes unos razonamientos y porque tienes una forma de pensar. Y sobre eso yo creo que más que ser simplemente un gusto, si formas parte de un grupo privilegiado, sí que te puedes dar el lujo de decir que es por gusto, que votas a X o Y, pero cuando ya dejas de estar en las partes privilegiadas, te das cuenta de lo que te rodea, de los problemas que hay y quizá eres de un colectivo oprimido, ya deja de ser razón de gusto y se convierte en una lucha de supervivencia. Total, una necesidad. Una necesidad. Buscas satisfacer una necesidad que no tienes, ¿no? No sé. Sí. Sí. La gente que no... Antes estábamos hablando que la gente que no vota, o la gente que decide no votar porque quieren luchar contra el sistema suele ser gente privilegiada que no tiene nada que perder, que al final la gente que se moviliza suele ser un poco la gente que quiere cambiar las Pero cosas. dicen que cuando hay menos abstención de voto,
O sea, cuanta más gente vota, más votos se lleva a la izquierda, entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no, la gente privilegiada, en plan, gente que nunca se ha tenido que preocupar por la política, nunca ha tenido que pensar, y entonces esta gente, tenga una ideología u otra, decide no votar, pues porque ¿para qué cambiar? Que la política es una tontería o es una opinión. Pensando que va a cambiar el sistema cuando en realidad la forma de cambiarlo es defendiendo tus derechos votando. Claro, que al final la gente que se sale del sistema es como, desde aquí no vas a cambiar nada. Esa es una de las cosas que comentábamos la semana pasada, estuvimos hablando con Prisa Fenoy, y ella decía que para cambiar el sistema tienes que estar dentro de él. Y llegamos como a la conclusión un poco de que en un sistema capitalista como el que estamos es muy difícil ser 100% ético y coherente con tus ideas, ¿no? Porque al final, sí, estás lanzando un mensaje de no hacer no sé qué, pero el tomate que te estás comiendo viene de un avión, claro, que está contaminando, o sea, es como muy difícil, ¿no? No es tanto el ser 100% coherente y hacerlo todo perfectamente alineado, o sea, no nos podemos obsesionar, al final es hacer todo lo que esté en tu mano dentro de lo razonablemente posible e intentar ser lo más coherente dentro de las limitaciones. A ver, no tenemos la culpa del contexto en el que estamos, en el que crecemos, en el que nacimos, ¿no? Al final efectivamente, es ser lo más responsable que tú puedas, sí, pero sin tampoco, o sea, yo toda esta gente que dice, no, es que llevo no sé cuántos años sin comer carne, es como, bueno, vale, guay, pero tampoco es que tengamos que ponernos ningún pin. O sea, quiero decir, es verdad que tiene mucho mérito, pero al final tiene que ser algo que te apetezca hacer, no algo que estés obligado. Y cuando dicen ese tipo de frases, muchas veces también pienso en ese... O sea, cualquier paso hacia adelante es válido, no tiene que ser un paso más grande o más grande. Cualquier paso es un paso hacia adelante. Exacto, aparte que nosotros nos ponemos muchas barreras con esto de la coherencia, entonces si no somos 100% coherentes es como, bueno, pues ya no hago nada directamente, ¿no? Es como, tío, haz algo. Me voy al campo a vivir. Exacto, dices, no hace falta... Que es mejor hacer algo. Claro, es mejor hacer algo que no hacer nada, o sea, no te preocupes por no ser 100% coherente porque nadie lo es, o sea, el hecho de que el ser humano ya es directamente imperfecto y ninguna cosa que hagamos será perfecta. A partir de aquí, haz lo que puedas, intenta ser lo más coherente posible, pero no vas a ser 100% coherente, entonces que cada uno haga lo que pueda. Exacto. Es intentar contribuir. Exacto, es lo que digo yo, por ejemplo, yo soy vegana y mucha gente me dice, ¿cómo puedes, o sea, ser vegano es algo súper difícil? Y digo, no, al revés, o sea, nosotros tenemos todos unos valores que son de, por ejemplo, amor, respeto, empatía, que lo tenemos hacia muchos seres humanos, bueno, la mayoría de seres humanos lo tenemos hacia otros seres humanos, y que no lo reflejamos en nuestras acciones diarias, por ejemplo, comer o vestir, por ejemplo, dos ejemplos. Y que mucha gente se piensa que como ser vegano es como lo top que puedes llegar y al revés, es como no, lo top que tienes que llegar, o sea, lo máximo para ti tiene que ser pues ser una persona, pues buena persona, con amor, con respeto hacia las otras personas, y que ser vegano es como un paso, o sea, es como tu manera una de las maneras que tienes de serlo también, que nos... O sea, perdemos la perspectiva cuando intentamos ser 100% coherentes y queremos ser como un... No sé si me he explicado. Sí, totalmente. Que al final es imposible ser 100% coherente y no por eso resta mérito a lo que estamos haciendo. Exacto. Que cada uno tiene que buscar también sus luchas y sus conocimientos, intentar informarse sobre eso para llevar a cabo eso, pues, efectivamente, las razones de ser conscientes sobre esos temas y de cambiarlos. Y que hay mil cosas que hacer. Y que una de esas cosas de hacer es votando en las elecciones. Sí. ¿No? Correcto. Exacto, Julen. No quería, vale, que me ha quedado un poco duro, pero lo que quería hacer, quería unir eso con votar en las elecciones, y por eso estamos en el Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido? Que en mi cabeza todo estaba súper bien unido, pero luego me quedaba medias. Soy súper pro de votar. Al final las elecciones, o sea, donde se hacen las leyes, ya cosas más grandes son desde Parlamento, las leyes, el gobierno. No te preocupes. Vosotros como comunicadores, ¿cómo utilizáis vuestras plataformas para lanzar, en tu caso, pues este mensaje de derechos animales y de medio ambiente? En tu caso, bueno, tú hablas en general de la actualidad, pero también te has reunido con un montón de políticos, has lanzado muchos mensajes pro LGTB. ¿Cómo utilizáis vuestras plataformas para esto, para hacer política al final? Bueno, yo utilizo... Yo también me siento como medio de comunicación, ¿no? Enseño cosas directamente. Muchas veces no expreso mi opinión, pero sí que dejo que las otras personas reflexionen sobre el hecho de que yo enseño una imagen, un vídeo, lo que sea, y a partir de aquí, bueno, ¿qué piensas tú de esto? O sea, ahora es tu decisión, ¿no? Y esa es mi manera también, que sí que doy mi opinión de muchísimas cosas, obviamente, es mi canal y la gente me sigue muchas veces por lo que yo pienso, pero sí que utilizo sobre todo de esta manera un poco neutra, ¿no? Que enseño cosas, pero no digo exactamente, no tenéis que hacer esto o hacer esto, ¿sabes? Nunca lo haría. Al revés, yo expongo y a partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones y sus maneras de hacer. Yo lo hago sobre todo
permitiéndome el lujo de, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, de ser incoherente constantemente conmigo mismo y de poder ponerme delante de la cámara a hablar de lo que me apetezca, permitiéndome la posibilidad de equivocarme, porque muchas veces opinamos sobre cosas que nos preocupan y son los suscriptores los que en los comentarios nos dicen: oye, ¿tú sabías que al final eso es un riesgo que corremos cuando nos exponemos públicamente a comentar ciertos temas? O pues permitiéndome el lujo de hacer eso, que también creo que de alguna forma nos humaniza, porque creo que también ¿no? Tiene ese punto más de que la gente en la calle es así, y también hay que enseñar a la gente de que no nacemos todos enseñados ni no nacemos todos perfectos, y que hay que opinar, aprender, cambiar la opinión por una opinión mejor, y no por eso eres ni mejor ni peor persona, eres una persona. Entonces refuerzo mucho ese mensaje, porque creo que la gente muchas veces tiene miedo a hablar, a tratar ciertos temas porque piensa que no nos conoce. Y es verdad que no hay que tener una opinión de todo, pero sí que hay ciertas cosas que te preocupan como ser humano, que es importante que estés en ese debate. Entonces empieza a hablar, aprende, cambia y forma una opinión, tiene una opinión formada al respecto. Pero uno de los miedos de la gente, o sobre todo de los creadores, cuando no queremos tocar algunos temas, suele ser que te puede llegar mucho hate, te puede llegar mucho odio cuando te equivocas. La gente enseguida quiere enseñarte, quiere decirte que... Corregirte. Pues, sí, corregirte. Linchamiento. Entonces, es que estoy totalmente en contra de esto, ¿sabes? El concepto este de maldita hemeroteca, de coger cosas que pensabas hace 5 años y que te las pongan. Porque, a ver, yo creo que yo no tendría ningún problema. A lo mejor habrá alguna cosa en la que he cambiado mucho de parecer. Pero es que aunque lo hubiera hecho, estoy tan convencido de las cosas de las que creo ahora que no me importaría ponerme a debatir con el antiguo Rush sobre cosas que a lo mejor antes pensaba. Entonces, es que como seres humanos cambiamos continuamente y tenemos todo el derecho a cambiar de opinión siempre, yo creo. Y de rectificarnos si Sí, hemos dicho algo que no era exacto. correcto. Sí, total. que, aprovechando que estamos aquí, estaría guay decir que sería algo que los políticos deberían predicar un poco también con el ejemplo, ¿no? Sí. Y asumir también culpabilidades, porque al final también es algo que les hace más... O sea, yo creo Más que humanos, más ¿no? accesibles, Sí, más, sí. no sé qué decir, yo qué sé, vale, la cagaste, pues di que la cagaste y ya está, ¿no? Sí, total. Pero bueno... Tienen un poco el miedo ese al odio masivo, al rechazo de la gente. o al humanizarse, porque Sí, humanizarse. hay muchos políticos que no quieren humanizarse, que quieren estar en un pedestal, que siempre aparecen Sí. pues impolutos, con traje, camisa, siempre perfectamente peinados, o sea que este miedo a humanizarse también no quieren que la gente piense que son uno de nosotros. Porque algunos ni siquiera ni aparecen. Claro, aparte. Los dos lados. Oye, ¿qué os parece? Y voy a coger así como un poco, me voy a meter en vuestro Adelante. timeline, Dale. pero es abrir el cajón de las cosas que también nos molestan del Parlamento Europeo. Cosas que no nos gustan, cosas que nos gustaría que cambien, porque al final también el hecho de estar aquí y hablar de ello creo que también es muy simbólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, como cosas como la aplicación o las directrices europeas que se aprueban y que hay países que luego no aplican, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que el poder que todavía tiene la religión en el Parlamento Europeo y lo poco que se habla de ello. Sí, muchas cosas que se mueven por miedo, el no hacer cosas en algunos sitios por miedo a una multa europea, cosas así, ¿no? O sea, al final, ese poder y esa poca transparencia, que es lo que hablábamos también antes con Sira, que tiene el Parlamento Europeo, estaría bien que se abriese un poquito más, ¿no? Que se entendiese mucho mejor y que la gente pudiera acceder mejor a lo que está pasando. A mí lo que más me molesta es eso, que sea tan difícil acceder. O sea, sí que está todo ahí, está todo en la web, es todo transparente, pero al ser tan complejo y que no sé si es un problema del Parlamento o de quién es, que nosotros estemos aquí porque estamos interesados en esto, pero que aún así estemos tan verdes, que no sepamos tanto, es lo que estábamos hablando en la comida, no sabemos nada de cómo funciona todo esto. Pero es lo que yo le pregunto, es que hemos comido con una de las encargadas de todo el departamento de comunicación y ella lo que nos comentaba, que le he preguntado específicamente por ello, es que esa imagen de opacidad o como de mantenerse en un segundo plano era algo que se había estado buscando hasta ahora. Sí. Sí. Hasta ahora, donde en un contexto donde está Internet ya no tiene tanto sentido esa posición tan invisible o tan opacidad. opaca.
Sí. Que yo creo que es además la doble moneda, el hecho de decir, sí, las instituciones europeas son totalmente transparentes, en Internet tienes todo lo que necesitas saber sobre eso, incluso tienes todos los streamings posibles, pero en realidad hay tanta información y es todo tan complejo de entender que al final te pierdes y sin... Es que al final, si te dan tantísima información y tú no tienes el tiempo ni la predisposición como para trabajarla y entender cuál es la información que te interesa, al final lo que te están dando es una bocanada de ruido, donde tú no puedes identificar muchas veces. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se puede pues hacer para comunicar? Eso le he preguntado yo a esta señora. Pero como experto en estrategia y publicista y creativo, ¿por dónde podemos tirar? Soluciona el problema del para Parlamento. hacer más sencilla la comunicación, más transparente y para que la gente joven que nos está viendo ahora mismo pueda entender mucho más sobre instituciones y Parlamento Europeo. En todo en la vida lo que hay que hacer es tener buenos referentes. Vale. Entonces yo creo que aquí también hay que hacer una labor, que es una de las respuestas que ha dado ella, de encontrar buenos periodistas que nos transmitan o que nos sepan masticar toda esa información, coger esa bocanada de ruido y conseguir darnos esa parte de la información que sabemos que nos interesa y que ellos saben que nos interesa. Sí. Vosotros, bueno, tú has estado leyendo un libro de uno de estos periodistas que han comentado. Sí. Bueno, antes además lo he sacado. Aprovecho para mencionar el libro, se llama Europa soy yo, de 5W, escrito por Ana Bosch y Pablo R. Suances, que además Pablo es corresponsal en Bruselas del Mundo, si no me equivoco, y lo que decías tú, que si te quieres interesar, que además la gente se debería interesar porque muchísimas cosas de lo que suceden en cada país y en nuestro día a día, esas elecciones, esas medidas se toman aquí y deberíamos ser todos partes de esas elecciones. Cada vez que hay pues, elecciones al Parlamento, pues deberíamos interesarnos y sobre todo seguir a la gente que es experta en estos temas. Yo creo que que es una opción, que están no aquí. sé si habrá muchas más, pero... Bueno, ¿tenéis alguna idea más? Bueno, y también creo que a la gente que yo he preguntado, porque fui al Parlamento en mayo también y estuve hablando con la familia y amigos, y la gente no se cree que es importante la labor del Parlamento Europeo. O sea, se piensa Curioso. Sí, o sea, se piensan que todo reside en el gobierno de España y no saben que el Parlamento tiene muchísimo que ver con esto. Y yo creo también es darle importancia no solo con información, sino que decir, ostras, es que es muy importante. Muchísimas leyes que se hacen en España vienen del Parlamento y la gente no es consciente de esta importancia. Sí. Bueno, otra de las soluciones sin duda es el hecho de que estemos nosotros hoy aquí y muchos más empresas que puedan venir Sí. de todos los países que puedan comunicar lo que está pasando a su audiencia, ¿no? El incorporar el mundo digital a esto. Yo creo que la gente tendría que estar atenta estos días y de ahora en adelante a lo que se va comunicando en redes sociales y ver qué se está haciendo en el Parlamento Europeo. Sí. Pues muchas gracias. Espera, yo quiero primero, antes de todo, pedirle perdón a Melo porque le he traicionado y viniendo a vuestro podcast. ¿Por qué? Porque no sabéis que yo ya soy colaborador oficial del podcast de Melo. Ah, no Anda. sabía. Sabíamos eso. O sea, sabíamos que había salido en un programa. Hasta las manos. Sí. Vale, Ya llevo vale. tantos que al final he pedido yo tener yo mi hueco en Y el te lo han podcast. concedido. Pues- Entonces me ha escrito un mensaje y me ha dicho... Traidor. Me estás siendo infiel. Digo, no, vamos a ver, digo, es que yo pretendo ser un poco como la Ana Rosa de YouTube y poderme ir de podcast en podcast comentar. No, en serio, muchas gracias por Gracias a parte de vosotros. los dos, Sí. por habernos invitado. Es súper interesante. Muchas gracias, Ras, muchas gracias, Carlota. Gracias, Julen, y gracias, Gracias. Paloma. Yo soy Joaquín Reisa. No os olvidéis de suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y podéis dejarnos en redes sociales buenos comentarios de la web, cualquier duda o pregunta que tengáis sobre esto que hemos hablado o sobre cualquier otra cosa. Y nada, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Los Destacados. Chao. Agur.